Buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a la segunda sesión del curso Introducción al Evangelismo, modalidad online del Seminario Teológico Bautista de Lima. En esta oportunidad vamos a ya entrar de lleno en lo que es el desarrollo del curso y para ello vamos a considerar los principales métodos de evangelismo, las bondades y desventajas de cada uno de ellos, cuál sería un mejor método más efectivo y una breve introducción a cómo poder introducirlo, cómo poder desarrollarlo en el ministerio que desarrollan cada uno de ustedes en sus iglesias locales. Solamente a modo de una agenda de esta clase, hoy vamos a ver los tres principales métodos de evangelismo, que no es tanto conforme al material que se utilice, sino más bien a la filosofía de trabajo que se persigue. Y estos son el evangelismo masivo, el evangelismo personal y el evangelismo por reclutamiento. Vamos a mirar cuál es el mejor de todos y una forma de poder implementarlo en nuestra vida diaria. Para ello, hermanos, tenemos en primer lugar que pensar analíticamente, críticamente, en el buen sentido de la palabra, pensar con mucho cuidado con respecto a la realidad actual de la labor evangelística en muchas iglesias que lo realizan, ¿verdad? Porque hay iglesias también que por una u otra razón no tienen esfuerzos evangelísticos, lo cual ya de por sí es un problema, que vamos a ver más adelante cuáles son los obstáculos que impiden que una iglesia o que un creyente pueda predicar el Evangelio, pero considerando una iglesia que sí predica el Evangelio, aún así podemos correr graves riesgos o tener diversos obstáculos en el desarrollo de dicha labor, como puede ser hacer un énfasis muy excesivo en las actividades y descuidar lo que en su momento se conoció como la conservación de resultados o lo que se entiende ahora como el discipulado de esos nuevos creyentes. La idea es que no tiene mucho sentido que yo pueda realizar una gran inversión de tiempo, una gran inversión de dinero, una gran inversión logística para poder alcanzar a un gran número de personas a las cuales luego no puedo darles el seguimiento, no puedo disipularlos y no puedo eh, captarlos efectivamente para Cristo. También otro problema que enfrentamos es la competencia con este mundo que nos lleva muchos años de ventaja en cuanto a, a la manera como ellos transmiten sus mensajes o sus ideas. También tenemos un problema de probable o posible descuido del mensaje que se predica, tal vez para alivianarlo un poco y no ser tan o no sonar tan estrictos, y eso es un problema también, porque empezamos a comprometer nuestras convicciones en función de un pragmatismo o en función de una cantidad de números de personas a los que queremos llegar. ¿Hay algún método bíblico con respecto a la predicación del Evangelio, con respecto al evangelismo? ¿Hay algo que la Biblia nos enseñe? Pues sí, sí, vamos a mirar a lo largo de este curso que hay métodos que la Biblia enseña y hay una manera en particular que ha sido muy usada en la palabra de Dios y que nos da, no la certeza 100%, pero sí la seguridad de que vamos a realizar un mejor trabajo, un trabajo más eficiente. Tenemos que tener en cuenta que el objetivo de estos métodos de evangelismo, de poder pensar un poco en ello, es vencer el gran problema del evangelismo sin conservación de resultados, ¿no? A veces el evangelismo se ha reducido a una actividad donde lo que buscamos es que las personas levanten su mano y hagan una oración y listo, damos por terminada esa actividad, pero realmente eso no es el fin, sino el inicio, porque esa persona en caso de que sí efectivamente hubiera venido a los pies de Cristo, necesita ayuda, necesita dirección, necesita oración, necesita ejemplo cercanos. Y eso es lo que a veces no estamos consiguiendo.
La Biblia nos enseña, hermanos, que hay varios métodos de evangelismo y no es bueno sobreenfatizar ninguno por encima de los otros, sino tener un balance en cuanto a las actividades o a las estrategias o a lo que pensamos que podíamos utilizar para hacer la voluntad del Señor, pero siempre tiene que ir en cuanto, o en torno, mejor dicho, a la predicación del Evangelio. Esa es la idea. No podemos desasociar la labor del evangelismo de la predicación del Evangelio. ¿Sí? Las formas y las estrategias, como digo, en momentos son variadas, pueden cambiar, pero lo que no puede cambiar de ningún motivo es el mensaje que se transmite, en este caso es el mensaje del Evangelio de Dios. Es un poco lo que el apóstol Pablo escribía a los Corintios en 1 Corintios capítulo 1, versos 18. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, dice, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de ese siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó salvar a Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Más para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo que queda claro y debe de quedar bastante claro del texto que acabamos de leer es que la manera, la forma como Dios ha agradado o le ha agradado salvar a los hombres es por medio de la locura de la predicación del Evangelio, del labio de hombres pecadores, de hombres débiles, que a su vez han sido llamados por el Dios Santo para poder predicar el Evangelio de la salvación, el Evangelio de la gracia a todas las personas. Eso quiere decir que cualquier estrategia evangelizadora que yo quisiera aplicar a modo personal o como congregación del Señor, nunca debe dejar de lado estos pilares fundamentales que son la predicación del Evangelio. ¿Sí? Digo esto porque a veces se puede caer o incurrir en el error de pensar que al invitar a mis vecinos, a mis familiares, a las personas conocidas, al invitarlos a la iglesia, al invitarlos a una reunión de adoración, ya estoy evangelizando. Y realmente ese no es el significado de la palabra evangelismo. El significado de la palabra evangelismo es predicar las buenas nuevas de salvación que Dios nos ha provisto por medio de su Hijo Jesús. Entonces, ese es realmente el mensaje, muy resumido, claro está, pero ese es el mensaje que nosotros como creyentes debemos de llevar, el mensaje de la cruz. Ahora, maneras como poder llevarlo hay muchas. La primera que vamos a mirar hoy es el evangelismo masivo, ¿no? Esa es una manera que consiste en una actividad de gran escala en la que se espera alcanzar a gran cantidad de personas con el evangelio. Normalmente se utiliza para o en la forma de campañas evangelísticas, ¿no? Campañas en estadios, campañas en plazas, campañas en parques, campañas en anfiteatros, en algún lugar donde se reúnan muchas personas y un gran predicador, que puede ser de la misma iglesia, puede ser un predicador invitado, eh, comparte la palabra de Dios. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia, en el libro de los Hechos, ahí vemos los versos y vamos a ver a Pablo predicando en el Areópago, vamos a ver a Pedro predicando a los judíos, a las masas. Entonces, el mismo Señor Jesucristo también predicaba a las multitudes. Entonces, al hablar de evangelismo masivo, estamos hablando de un método que sí se ve reflejado en la palabra de Dios. El Señor Jesús y los apóstoles predicaron a las masas en algún momento y tal vez ejemplos más actuales los podríamos ver en las personas de Billy Graham, Luis Palau, Gigi Ávila, D.L. Moody y otros predicadores eh, contemporáneos, llamémoslo así, del Evangelio que utilizaban esta manera.
de predicar la palabra de Dios de manera masiva. ¿Cuál es el gran problema de esta metodología? Es que plantea un reto y un desafío logístico y financiero el realizarlo, porque estamos hablando de alquiler de equipos, alquiler de lugar, eh, muchas cosas que se tienen que considerar cuando queremos pensar en una actividad que ya sea dirigida a muchas personas. Hay toda una logística involucrada, hay todo un presupuesto ahí que se debe de considerar, lo cual pues ciertamente no está al alcance de todas las iglesias locales. Algunas lo pueden hacer porque son grandes, pero otras no, y ese tal vez es uno de los grandes limitantes. Otra característica de ese tipo de evangelismo masivo es que funciona mejor cuando existe un buen plan de conservación de resultados o un buen plan de discipulado que empiece a trabajar inmediatamente después de que se haya realizado esta actividad de evangelismo masivo. De lo contrario, habremos llegado a muchas personas con el Evangelio, personas a las que probablemente nunca más vamos a volver a ver en la vida, porque no va a haber personas, no va a haber creyentes que estén detrás de esas personas nuevas para llamarles, para visitarles, para aconsejarles. Esa tal vez es las dos grandes características del evangelismo masivo. El gran reto logístico que implica y el peligro de que no funcione por no tener un buen plan de discipulado a la par. Hola, soy Jacob. Cuando yo me convertí a los 17 años, yo me acuerdo que la primera cosa que dije era, yo quiero salir y salvar el mundo. Y Dios mismo le levantó de la muerte, Él resucitó de la... Y durante muchos años yo intentaba hacer esto usando mis propias fuerzas y todo. Pero llegué al momento cuando entendí que solo podía confiar en la obra del Espíritu Santo. Quería ser como Juan y Pedro que iban delante de la iglesia con el cojo y poder decir, mira, oro y plata no tengo, pero de lo que tengo te doy. Y algunos preguntan, ¿por qué una caja roja? Pues la verdad es que quiero hacer evangelismo como los apóstoles. No quiero confiar en el brazo de la carne, no quiero confiar en los métodos humanos. Quiero pasar tiempo en oración, quiero buscar la unción del Espíritu Santo, quiero buscar una palabra de Dios para el pueblo y luego salir a la calle, subirme a una caja para que me vean, para que me escuchen y luego a toda voz proclamar el Evangelio confiando solamente en el Espíritu Santo. Yo entiendo que yo no puedo salvar a nadie y solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Pero lo que sí puedo yo hacer es proclamar, sembrar la semilla, regar esa semilla y confiar plenamente en Dios. Por eso una caja roja, de poder salir con la palabra de Dios, con la unción de Dios, sin métodos, sin trucos y proclamar y ser voz de Dios. El evangelismo personal es otra forma de poder llevar la palabra de Dios y esta es una actividad de alcance más pequeño porque se trata de personas compartiendo a más personas de manera individual o en grupos muy pequeños, alcanzándolas con el Evangelio. La idea de este evangelismo personal es que está basado en las relaciones, en la amistad, en la cercanía. Hablamos de vecinos predicándole a vecinos, hablamos de madres de familia predicándoles a otras madres de familia, estamos hablando de compañeros de salón, de aula, predicándoles a sus compañeros. Y la idea es que utilizamos las relaciones, utilizamos la amistad y la cercanía para poder llevar la palabra de Dios en ese puente que se ha creado mediante la confianza y la intimidad. La característica principal aquí es que el discipulado es más fácil de realizar con este método porque ya tenemos a una sola persona y tenemos nuestra atención centrada en esa sola persona que nos está escuchando o que nos ha estado escuchando a lo largo de las semanas o a lo largo de los días o a lo largo de los minutos y es más sencillo poder continuar un trabajo de discipulado con esa persona sobre la cual ya se ha desarrollado una relación de amistad, de confianza.
Vemos también en la palabra de Dios que este es un método utilizado. Vemos a Felipe predicar al etíope, vemos a Jesús hablar con la mujer samaritana, vemos a Jesús hablar con Nicodemo, vemos a Pablo hablando con el carcelero de Filipos. Vemos ejemplos claros de que también la Biblia nos enseña que los apóstoles y el Señor Jesucristo utilizaron este método también, método de evangelismo personal. El mayor reto tal vez aquí es que implica salir de nuestro confort, de nuestro anonimato tal vez, porque hay muchos creyentes que no comparten a sus contemporáneos o a sus vecinos o a sus amigos o a sus colegas, no les han compartido que son creyentes. Entonces, eh, este método demanda pues que nos demos a conocer, nos identifiquemos como cristianos y estemos valerosos para poder hablar la palabra de Dios a las personas que nos rodean. Funciona mejor con un trabajo en células y un buen discipulado, porque rápidamente podemos tener conversos usando este método de la manera adecuada y necesitaremos empezar a discipularlos para no cometer el error de dejarlos abandonados a su suerte cuando necesitan más que nada una compañía madura espiritualmente hablando que les enseñe los básicos rudimentos de la palabra de Dios. Es más fácil de implementar en la iglesia porque no demanda realmente ningún esfuerzo logístico ni financiero, sino simplemente el compromiso y la decisión de cada uno de los hermanos. Hay una tercera forma llamada evangelismo por reclutamiento. Esta idea, la idea de este método es una actividad de mediano alcance, donde se trata de ganar a personas con el Evangelio por medio de reuniones, talleres, estudios. Por ejemplo, pensamos en talleres evangelísticos para matrimonios, pensamos en actividades en las cuales congregamos a un grupo de personas no muy grande, pero que nos permita llegar a esas personas con el Evangelio. Es un método más efectivo de utilizar con adultos que con niños. Los adultos son más susceptibles o más flexibles de participar en congresos, en talleres, en seminarios o en salones de clases donde se pueda compartir el Evangelio. Los niños es un poquito más difícil por la inquietud propia de la edad, ¿verdad? Eh, este método es utilizado como un complemento a los ya mencionados. Suele suceder que después de una campaña evangelística con las personas que han manifestado alguna deseo o intención de conocer más al Señor Jesús, pues se desarrollan clases donde se reafirma el Evangelio, clases donde se vuelve a invitar a la persona a, a confesar al Señor Jesús como Salvador, como Señor, debido a que probablemente no estamos tan seguros de la genuinidad, de la autenticidad de la decisión que tomó en la campaña, ¿no? Es un método complementario, básicamente, que está muy bien tenerlo en cuenta, sobre todo si queremos reforzar y estar seguros de que la persona entiende, ha entendido el evangelio que se le ha predicado. ¿Cuál es el mejor método? No hay un método que es mejor que el otro, hermanos. Todo depende de la situación y del contexto, y muchas de las iglesias utilizan los tres métodos a la vez. Vemos que la Biblia enseña que estos métodos eran usados por Jesús y los apóstoles, así que no es que hay un método bíblico y otro no. Los tres métodos eran utilizados en la Biblia, en las Escrituras, y podemos ver que cada uno encaja mejor en alguna situación con respecto a las demás. Por ejemplo, el evangelismo masivo nos sirve para causar un impacto en la sociedad, para poder darnos a conocer rápidamente por medio de una actividad de gran alcance que permita llegar a muchas personas con un mensaje claro, contundente y con tal vez acciones de amor, de ayuda social o de cualquier otro tipo de actividad que pueda ganarnos o granjearnos la atención de las personas y poderles predicar el Evangelio. El evangelismo personal nos sirve para asegurar y para disipular a las personas que probablemente hemos alcanzado por medio de ese evangelismo masivo. ¿No? Estoy tratando de encajar
los tres métodos. Entonces, el evangelismo personal cabería allí, en una actividad post-evento, ¿no? Después de una campaña evangelística, ahora empezamos a trabajar uno por uno y eso es lo que nos ayuda o es la manera como nos ayudaría el evangelismo personal. Y por último, el evangelismo por reclutamiento sirve para dar soporte local a los nuevos discípulos y atraer más incrédulos, en el sentido, por ejemplo, de que con esas nuevas personas que he ganado por medio de mi evangelismo masivo y que he llegado a ellos por medio de un evangelismo personal, con ellos tal vez empezamos una clase de reforzamiento, una clase de doctrinas básicas, o una clase de discipulado, o una clase de evangelismo. El punto es que tengo un grupo de personas reducidas y les comparto el evangelio y les trato de guiar hacia los siguientes pasos de la vida cristiana. Esa es un poco la idea. Lo importante, hermanos, es mantener el balance. Si hacemos solamente actividades de alcance masivo, pero no nos preocupamos por las personas de manera individual, no vamos a poder conservar los resultados. Esas personas se van a ir a no tener quienes disipule. Si solamente nos enfocamos en el discipulado personal, pero nunca pensamos en poder hacer alguna actividad de largo alcance, va a ser un poco difícil causar un buen impacto o un impacto positivo en la sociedad que nos rodea. Y la iglesia debe tener un impacto positivo en la comunidad que la rodea. El evangelismo masivo nos ayuda, porque por medio de ello no solamente compartimos el evangelio, pero también podemos llevar algún tipo de ayuda humanitaria, podemos llevar algún tipo de demostración del amor de Dios, y eso es importante. Ahora, ¿cómo poder implementar este, esta forma de trabajo? Bueno, en primer lugar, orando al Señor para que Él nos guíe, para que provea la forma, la manera, los recursos y las personas. Otro buen punto es estudiar el libro de los Hechos, y es un muy buen libro para ver las estrategias de trabajo de Pablo, las estrategias de trabajo de la iglesia cristiana del primer siglo, y nos va a ayudar a entender un poco mejor principios de cómo poder llevar adelante un ministerio y, y que pueda crecer para la gloria de Dios. Selecciona un lugar adecuado donde sembrar la semilla. Estamos hablando ya que si estoy pensando en una actividad de largo alcance, o estoy pensando en una actividad de mediano alcance, o estoy pensando en algún tipo de discipulado, evangelismo para las personas, entonces yo necesito seleccionar un lugar donde empezar a predicar el Evangelio, ¿sí? No necesariamente va a ser en la iglesia, puede ser en la iglesia, pero no necesariamente debería ser ahí, debería ser en el lugar donde viven las personas a las que yo quiero alcanzar. Recuerda que la gran comisión se traduce por ir y predicar el Evangelio, no que vengan y les predicamos el Evangelio, la idea es ir, y eso es un poco lo que tenemos que tener en cuenta. Una vez que ya tengo más claro el lugar donde yo quisiera ir, entonces es bueno aprender, estudiar, investigar todo lo que se pueda con respecto a ese lugar, incluso a las personas que viven allí, hacer un pequeño trabajo de campo ahí, observando a las personas, mirándoles, escuchándoles, y poder tener ya una planificación de una acción evangelística a gran alcance o mediano alcance. Una vez que yo he ejecutado esa acción, esa actividad evangelística con las personas que han manifestado el deseo de conocer más a Jesús, con ellos debo empezar a trabajar ahora, ya no de manera masiva, pero sí de manera personal, y comenzar a mirar de qué manera podemos mejorar, de qué manera podemos crecer, de qué manera podemos llevar al crecimiento espiritual a esas personas a las cuales, eh, si ya se han convertido al Señor, son bebés espirituales y necesitan de cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los problemas que se pudieran presentar, hermanos, al momento de pensar en una actividad evangelística, sea de largo alcance, sea de corto alcance, sea por reclutamiento? ¿Cuál es el principal problema o los principales problemas? En primer lugar, que no contemos con mucha gente que nos apoye. Hay una falta de personal, que nos falten los recursos, no tenemos los suficientes recursos como para poder de alguna manera costear algunos aspectos de una campaña evangelística. Nos falta la infraestructura, nos falta la motivación, que eso tal vez es lo más difícil de conseguir, nos faltan, tenemos un problema de resistencia al cambio, las personas no están acostumbradas a evangelizar, y cuando les hablamos de evangelizar
hay cierto rechazo, hay cierto desdén, pero pienso yo que no es lo correcto. También hay un temor a lo desconocido, sobre todo si esta iglesia, o cualquier iglesia, no ha tenido esa libertad de poder dejar a sus miembros entrenados para que ellos puedan llegar a otras personas por medio del Evangelio. Ese es un temor a lo desconocido, algún paradigma no bíblico, o incluso consideraciones legales, ¿no? Si mi iglesia, mi iglesia local está congregada o está congregándose muy frente a un lugar donde no se puede, por ejemplo, hacer ruido, o en un distrito donde no se puede andar tocando a las puertas para entregar folletos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos problemas, esas situaciones, tengo yo que tenerlas mapeadas para tener claro qué es lo que hay que hacer dentro de dentro de cada ambiente. Si bien es cierto, hermanos, esto es una introducción, esto no es algo aún definitivo, no estamos todavía considerando muchos aspectos como el mensaje predicar, los obstáculos, las ventajas de predicar el Evangelio, hay muchas cosas que aún no estamos mirando, pero estamos construyendo poco a poco el concepto de una actividad y de una visión evangelística. Por ahora, baste con decir que lo que hemos estado mirando ahora son los primeros pasos, pero tenemos que tener en cuenta, y eso tal vez es la principal labor para nosotros en esta primera etapa, es entender que la gran comisión es una labor encomendada a todo creyente, no solamente a los líderes de la iglesia, sino que a todo creyente. Entonces el mandamiento ya está dado, tenemos que obedecerlo nada más. Y para eso necesitamos ser creativos, innovar según los tiempos en los cuales vivimos, sin cambiar el mensaje, pero sí pudiendo cambiar las formas externas por medio de las cuales llegamos a las personas con la palabra de Dios. Recuerda que lo importante no es el método o la forma, porque eso cambia con el paso del tiempo. Lo importante es el mensaje que se predica, y el mensaje que se predica debe ser el Evangelio del Señor Jesucristo, ¿no? La vida, muerte y resurrección de Jesús allá en la cruz por nuestros pecados que nos condenaban al infierno y por medio de los cuales éramos completamente perdidos, perdón, estábamos perdidos sin el Evangelio. Teniendo claro esto y entendiendo que las formas pueden cambiar, pero el mensaje no, nuestra visión y pasión evangelística deberán siempre ir en alza, ¿no? Porque estamos juntos como hermanos, tenemos pruebas, tenemos situaciones difíciles, tratamos de apoyarnos entre nosotros, pero hay mucha gente que no conoce aún el Señor y no podemos hacer, como se dice coloquialmente, de la vista gorda. Tenemos que pensar en toda esa población de personas que aún no te han conocido, que aún no han conocido el Señor. Y por lo tanto tenemos que motivar una pasión evangelística en nuestras iglesias, entre nuestros hermanos, en nuestras familias, con el fin de llegar a muchísimas más personas por medio del Evangelio del Señor Jesús. Un enfoque equilibrado utiliza los tres métodos que hemos estudiado hoy. Realiza cada cierto tiempo un evangelismo masivo. Una vez que termine ese evangelismo masivo, contamos con personas que nos pueden ayudar en el uno a uno, llegando a otras personas, discipulando a otras personas. Y una vez que hemos hecho eso, eh, comenzar a fundamentar a los nuevos creyentes en las realidades y demandas básicas del cristianismo, para que no se engañen, para que tengan las cosas claras desde antes de tiempo. Esto es pues, hermanos, a modo de las conclusiones que hemos visto hoy. Tarea para la próxima semana. La próxima semana vamos a ya tener un segundo paso semanal donde vamos a mirar el camino de Romanos. Y ese es un pequeño método de cómo predicar la palabra de Dios que lo vamos a compartir ahí para que usted lo pueda leer. Y en el paso semanal se va a pedir de memoria los versos, tanto el número como el contenido del verso, de manera memorizándola,
pero claro, registrándolo en un archivo Word para poder subirlo acá a la herramienta. También les animo a que empiecen ya a leer los libros seleccionados porque en el transcurso de las semanas se va a pedir estos análisis de la lectura de los libros y es mejor empezar a leerlos desde ahora para ya tener un panorama más claro de todo este asunto. Por último, es un buen momento para empezar ya a planificar el proyecto evangelístico, qué quiero hacer, qué es lo que estoy pensando hacer, qué ayuda necesito, qué personas necesito para este proyecto y en base a eso, hermano, orar para comenzar a cristalizar esta labor. Sin más, hermanos, por ahora les dejo que pasen una buena semana y que cada semana que pase sea una de bendición y aprendizaje para cada uno de nosotros. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga.